Ok, bueno, esas son cosas normales que pasan en los grupos políticos que tienen orientaciones democráticas, es decir, no es lo más deseable, pero es algo que hay que verlo con normalidad. Es decir, hay personas que tienen criterios que es perfectamente respetable, que consideran que este momento no es el adecuado para un proceso de diálogo, y también es respetable la gente que ha ido y asistido. A mí me parece bien, incluso desde el punto de vista del reparto de papeles, digamos que hay una gente que está en una línea de reclamo, de protesta, como es el caso de Ledesma, el caso de López o el de María Corina, y me parece bien que haya otro grupo que esté en el proceso. O sea, políticamente eso me parece conveniente. Quizá que no se ha acordado no es tan conveniente, pero sencillamente son las diferencias que surgen en los movimientos que son democráticos. Si no quieren diferencias democráticas, hay que irse al PSUV. Claro. ¿Y usted considera que el diálogo es lo correcto? Bueno, en primer lugar, es difícil si esto se puede hacer un diálogo, pero sentarse en una mesa, que el gobierno se haya visto obligado a reconocer a la otra mitad del país, a reconocer a sus líderes políticos, que se haya roto el blackout y las cadenas que ahora solamente pertenecían al Estado, aunque sea por esa vez, pertenecieron a todos los venezolanos, que los venezolanos tengan la posición que tengan, hayan podido ver la abrumadora diferencia intelectual y política que separa a unos y otros, e incluso hasta el chavista más convencido se le hace difícil argumentar a favor de alguna de las intervenciones que uno escuchó por parte del gobierno. ¿Cree que haya algo que haya dicho la oposición que no debió decir? No, todo lo que dijo estuvo muy bien dicho. ¿Y algo que faltara por decir? Probablemente cientos de cosas, porque son tal la cantidad de problemas del país, pero lo que se dijo era lo que había que decir y era importante. ¿Cree que la hora elegida para el diálogo fue la correcta? Yo creo que eso es un debate innecesario. Todo el mundo iba a ver el asunto. Hay gente que decía, no, es que esto no fregaron con la hora. O sea, oye, hay cosas más trascendentes. ¿Ventajas y desventajas de que se transmitiera por cadena nacional? Las ventajas, como ya te dije, se rompió el blackout. Se logró presentarle al país una comparación contundente. La oposición los representantes de la oposición dieron un desempeño óptimo, y esas serían las ventajas. Las desventajas para el gobierno fueron que por primera vez tuvo que compartir los medios de comunicación con la oposición. Se vieron, o sea, sus seguidores vieron la clase de líderes que tienen, y la mayoría, por no decir la totalidad de las respuestas que dieron, fueron inoportunas, inconvenientes, incompletas, innecesarias. ¿Cuál es su opinión con respecto a que el oficialismo básicamente dijera que se podía conversar pero que no se iba a llegar a ningún pacto ni acuerdo? Bueno, porque el gobierno se tiene que manejar en dos niveles, es decir, dentro del gobierno hay sectores muy radicales que están tratando de sabotear toda aproximación política a los problemas del país. Entonces el señor Maduro tiene que decir unas radicalidades aquí y unas moderaciones por el otro lado, y por eso incluso fíjate que está planteado que en la Comisión de la Verdad y en próximos encuentros, curiosamente o contradictoriamente, el jefe del Parlamento no esté presente, porque en primer lugar el jefe del Parlamento no quiere parlamentar. ¿Qué piensa del comportamiento que tuvo Arriaza en su rol de moderador? Bueno, no da para más, o sea, hizo lo que podía hacer, pues. ¿Y qué opina de que los mediadores fueran los cancilleres de Ecuador, Colombia y Brasil? Excelente, pues son países muy serios, y también la presencia del Vaticano, solamente había que ver la cara de los mediadores para saber lo que les estaba pasando por la cabeza. ¿Cómo considera las dos largas intervenciones de Maduro al principio? Bueno, como siempre, una falta de respeto. O sea, no se acoge a las normas democráticas. La MUD antes del diálogo pidió más o menos algunas condiciones como la ley de amnistía para los presos políticos, la instauración de la Comisión de la Verdad Independiente, la renovación equilibrada de los cargos públicos y la desmovilización de los grupos conocidos como colectivos. El oficialismo no aceptó esas condiciones. Sí aceptó la Comisión de la Verdad, eso es una. Después, o sea, en primer lugar, era de esperarse que el gobierno no aceptara nada, porque bueno, además
Acuérdate que estamos hablando de unas personas que no han aceptado nada nunca, que nunca han tenido que hacer política, jamás han tenido que conversar con nadie, y no están, o sea, pobrecitos, pues no están acostumbrados. Entonces, pero bueno, ya aceptaron lo de la comisión. Con respecto a la ley de amnistía, la intervención de Abeledo es muy pertinente, o sea, te dice, bueno, una ley de amnistía puede llevar un tiempo, pero en paralelo hay casos concretos que por razones humanitarias y por razones legales pueden ser resueltos perfectamente, porque el gobierno quería alargar ese tema, pero no, o sea, por ejemplo, el caso de Simonovic o el caso de López pueden ser resueltos en corto tiempo. En ese sentido, la pelota está del lado del gobierno. Y con respecto a que alguna gente ha dicho, el gobierno está ganando tiempo, el gobierno no hay tiempo que pueda ganar, el tiempo se acabó. O sea, la economía entró en colapso, esto en todos los sentidos. 20 puntos de PIB de déficit fiscal son insalvables en este momento si tú no tomas medidas muy serias. La economía está paralizada, no tienes dólares para importar, entonces no ganan tiempo, porque ni tiempo que ganar, el tiempo ya pasó. Según su perspectiva, algunas condiciones que sean obligatorias para mantener el diálogo. Las condiciones, yo diría que es decir, la variable clave es tiempo. O sea, si en el corto plazo ciertas cosas, algunas que tú has mencionado y otras, no se les da respuesta, esa es la variable. O sea, tiempo. O sea, si en un tiempo prudencial, en los próximos días, coño, no hay claridad sobre la liberación de Simonovic o Leopoldo López, o no hay un encuentro ya definitivo, serio, con los empresarios privados para darle curso, o sea, para hacer lo que hay que hacer, que se llama capitalismo. Bueno, el problema es el tiempo. Okay, O sea, el problema del tiempo es para el gobierno, y el tiempo para la oposición es el criterio de evaluación. O sea, bueno, aquí llevo 2 semanas hablando contigo, no hay nada concreto que pueda decidir. Okay. Chao. Y para finalizar, los estudiantes y el diálogo, es fundamental que se dé. ¿Bajo qué condiciones, en qué momento es propicio que se dé el diálogo entre gobierno y estudiantes? Cuando lo acuerde la representación estudiantil, igualito, o sea, ahí la variable es tiempo, o sea, quien tiene presión en la calle es el gobierno. Las razones para seguir protestando están ahí, no van a cambiar, o sea, y tú tienes a más de 1000 y pico de personas encausadas por cuestiones que todos sabemos que no son reales, y bueno, la primera señal que tendría que hacer el gobierno para un diálogo es, oye, vamos a liberar a esos muchachos, pues. O sea, liberarlos en el sentido porque algunos han estado presos, pero hay otros que tienen régimen de presentación. Gracias. Chao. Ah, apago.